Muy bien. Te explico. Soy un fiscal anticorrupción con 20 años de trayectoria profesional en el Ministerio Público. Yo llego a renunciar a la fiscalía a pesar de que me quedaban 21 años de techo para seguir en la carrera fiscal, porque no podía yo someterme al poder de la actual gestión cuando venía haciendo o materializando acciones que golpeaban estratégicamente a la Administración de Justicia, como por ejemplo estas acciones que indirectamente favorecería, al parecer, a el sector del narcotráfico en el país. Vale decir, tenemos a la hermana de la fiscal de la Nación investigada como presunta integrante de una organización criminal que supuestamente vendría liberando narcotraficantes, y la fiscal de la Nación, al tomar el cargo, lo primero que hace es cambiar a la fiscal que venía investigando a la hermana. Claro, han salido algunos opinólogos ahí a favor de ella a decir de que esta fiscal, Betsabé Revilla, no era la que investigaba, era la titular del despacho, y que quien investigaba era el fiscal adjunto. No, señores, los fiscales adjuntos responden al titular del despacho, y había un fiscal supremo que era Betsabé Revilla, que generaba las estrategias de investigación y que daba las directivas en este caso, y que fue cambiada por la fiscal de la Nación, obviamente debilitando el caso en el cual se le venía investigando a su hermana Emma Benavides Vargas como presunta integrante de una organización criminal que liberaba narcotraficantes. ¿Qué otro movimiento extraño hizo? Hay un caso emblemático de lavado de activos derivado del narcotráfico, seguido contra el clan norteño conocido como los Sánchez Paredes, que sería un caso de lavado de activos derivados supuestamente del narcotráfico. Aquí se cambia al fiscal del caso también, al titular del despacho, que era el doctor Fran Almanza, especialista en lavado de activos, un experto en lavado de activos. Sin embargo, lo remueven y colocan en su reemplazo a una fiscal de especialidad civil. Vale decir, se cambia al herrero para poner un carpintero. No, señores, eso también debilita un caso ligado al narcotráfico. Entonces, ante esta situación y otros cambios que se dieron, por ejemplo, remover al fiscal Reinaldo Avia, que tenía 12 casos emblemáticos llevados en su fiscalía, debilitaron todas estas investigaciones, en su fiscalía anticorrupción debilitaron todas estas investigaciones, y a pesar de que mi persona trató de hablar con ella a través de su fiscal adjunto, Elmer Ríos Luque, nunca tuve éxito para poder entrevistarme con ella y decirle que no materialice esos cambios que están golpeando estas investigaciones emblemáticas, sobre todo aquellas que involucran temas de narcotráfico y corrupción. Y al no recibirme, bueno, no me quedó otra que simplemente renunciar y poner en conocimiento del pueblo peruano esta situación que venía maltratando a mi institución y a la justicia en el Perú. Exacto, porque lamentablemente son por esos casos realmente que el pueblo no cree en las instituciones públicas, ¿no? Y hay pocas personas como usted que realmente luchan, como se dice, contra la corrupción a niveles de escalas, digamos, más grandes, contra jueces, fiscales y personalidades realmente bastante notorias, ¿no? Y conocidas, digamos, para no poder poner en tela de juicio los nombres y no decir nada. Pero cuán importante es su participación, doctor Salas, en esta lucha que ha tenido usted contra todos estos grupos, digamos, todas esas personas poderosas en cierto sentido, ¿no? Que vienen defendiendo lo indefendible. Muy lamentable. Pero nuevamente reitero su participación en el programa. En mis 20 años de carrera fiscal, como fiscal anticorrupción, conozco muy bien cómo se desarrolla y cómo se desenvuelven los temas de corrupción, y te lo puedo explicar en 5 minutos. ¿No? El Perú está manejado por grupos de poder, sea grupos de poder del narcotráfico, grupos de poder económico, ¿no? Aquellos que aportan pues a las campañas $3 millones, $5 millones, esos son los grupos de poder. Estos señores aportantes a campañas, estos grupos de poder, ¿qué hacen? Compran el poder político. Este poder político responde a los intereses de los grupos de poder. Entonces, tenemos a un expresidente, yo sí digo que es un expresidente porque lamentablemente ya no está en el ejercicio del cargo, y a la vez tenemos un gobierno usurpador ahorita, tenemos un expresidente y un gobierno usurpador. Este expresidente estaba siendo cuestionado e investigado por temas de gran corrupción, porque involucran a la primera magistratura, que es la Presidencia de la República. Pero para eso tenemos a la justicia no politizada. La justicia no politizada se encarga de hacer las investigaciones correspondientes, de perseguir el delito y de encontrar algún indicio o acápite, pasarlo al Poder Judicial, y en el Poder Judicial es donde se va a romper la presunción de inocencia o se va a corroborar la presunción de inocencia.
Lo lamentable sucede cuando haces ejercicio de ese poder político para manejar a la justicia, politizar a la justicia y acelerar todo el trámite regular que trae la justicia en sí, y de manera abusiva, en abuso de poder, romper los parámetros normales del trámite judicial o del trámite de la justicia, de la administración de justicia, de la investigación criminal, y sacar del cargo con este abuso de poder a quien ejercía la presidencia de la República, ¿no? Eso es lo que ha pasado, doctor Salas, porque sé que cuando han vacado al presidente, en primer lugar queremos saber, cuando cerró el Congreso, ¿ya era válido esa vacancia que emitió el Congreso? Se supone que ya no había Congreso. Explíquenos un poco. No, han roto todos los parámetros regulares de la formalidad en los trámites, tanto administrativos a nivel parlamentario como a nivel de la justicia, a través de la Fiscalía de la Porque Nación. ni siquiera ha habido una resolución en el diario peruano. En definitiva, vemos que el expresidente Pedro Castillo no fue citado, no se le otorgó la oportunidad para ejercer su derecho de defensa en el Parlamento. Ya, él no se acercó, no hizo uso de su derecho de defensa para hacer sus descargos. Segundo punto, lo vacan de manera inmediata, no se publica en el diario peruano y ya está juramentando el gobierno usurpador. Entonces, bajo esas circunstancias, todo esto es nulo, y eso lo sabe cualquier constitucionalista. Sin embargo, los grupos de poder que manejan el poder político y que están manejando los medios de prensa convencionales, ¿no?, que también están metidos en el tema de la corrupción, porque así se maneja la corrupción busca el poder mediático y busca el poder político, siempre guiados por los grupos de poder para poder plasmar sus propios intereses, así es, sus propios intereses, vulneraron todas estas formalidades del debido proceso y, a pesar de que todos los actos eran nulos, hicieron juramentar al gobierno usurpador, ¿no?, y defenestraron, sacaron del cargo al expresidente, ahora recluido en un penal, ¿no? Al Pedro Castillo. Qué lamentable es esto que ha sucedido, ¿no? Dígame, ¿es posible tener un adelanto de elecciones ahora, o cómo lo ve usted la situación del adelanto? El Congreso no ha votado. En cuanto, por favor, compatriotas, compartan el video para que pueda llegar este mensaje a más peruanos y puedan entender un poco desde el punto de vista jurídico la problemática en la cual está pasando esa situación y la cual la vivió nuestro expresidente Castillo. Han podido escuchar al doctor Salas. Así han roto todos los protocolos habidos y por haber de leyes, de procesos administrativos, todos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que porque los poderes fácticos, con su grande, digamos, manipulación, han armado el show, lo han cogido, lo han metido a un carro, lo han prácticamente encañonaron en la avenida Wilson y lo recluyeron a un penal. Eso es lo que ha sucedido hace unas semanas con el expresidente Pedro Castillo. Doctor, queríamos saber el tema del adelanto de elecciones. Bien, retrocedamos un poco al año 2000, cuando ingresa el gobierno interino de Valentín Paniagua. Valentín Paniagua entraba como presidente del Congreso y en el plazo de 8 meses convocó a nuevas elecciones. En este caso varía un poco la situación. ¿Por qué? Porque quien asume la presidencia es la vicepresidenta, ¿no? Entonces no estamos hablando de un presidente del Congreso como presidente de la República. Se está siguiendo los parámetros regulares que marca la Constitución de 1993. ¿Cuál es la diferencia? Que en cuanto al Congreso de la República, habría que buscar la manera constitucional de que ellos cesen o concluya anticipadamente las funciones congresales, ¿no? Esto tiene un trámite interno que definitivamente debe manejarse a nivel del Congreso. Y como vemos, pues el Congreso en plenitud no quiere dejar el cargo, pues, ¿no? Entonces estamos hablando de un imposible fáctico, a pesar de que existe la norma correspondiente para que ellos dejen. Gran parte de los desmanes que está ocurriendo a nivel nacional, las muertes que ha habido, la tiene el Congreso de la República, ¿no? Ahora que están trabajando de la manito con el gobierno usurpador, esas muertes son atribuibles a ellos, ¿no? Ojo que yo no soy apañador de la violencia cuando se protesta. Cuando el pueblo peruano levanta su voz, tiene que levantarlo de manera pacífica. La violencia es reprimida. Y es más, yo me atrevería a proteger a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú, que en uso del derecho de defensa, repela estos ataques, no solamente contra las propiedades públicas y privadas, sino también contra los seres humanos. Porque desde el momento que incendian un lugar público, pongamos, incendian una fiscalía, hay personal trabajando en la fiscalía dentro, no les interesa matarlos. Entonces, el policía o el militar en el estado de emergencia, que hace uso de su arma para proteger esas vidas que están dentro de la fiscalía que se está incendiando y hieren o matan a alguno de estos manifestantes agresores,